esta es la parte que les debí. No les voy a dejar ejercicios como tal, igual los repasamos la siguiente clase, pero les voy a explicar rapidito porque me pidió la profa que lo viéramos, ¿ok? Y porque sé que lo vieron con la profa, pero a lo mejor lo vieron de una manera un poco rápida, ¿no? Cuando tenemos compuestos inorgánicos, de acuerdo a qué elementos los conforman, se clasifican de distintas maneras. Tenemos óxidos, tenemos hidróxidos, ácidos y sales. Entonces, ¿cómo ustedes pueden identificar qué es la molécula que les están poniendo enfrente, ¿no? Como yo sé si es un óxido, y si es un óxido, ¿cómo sé si es un óxido básico o si tengo un anhídrido? ¿Cómo lo identifico? Es lo que vamos a ver. Ok, para identificarlos, lo normal es el nombre, ¿no? La nomenclatura. Existen tres tipos de nomenclatura. Bien, retomando que hay tres tipos de nomenclatura, empezamos viendo la sistemática. ¿Cuál es la sistemática? La sistemática consiste en colocar un prefijo de acuerdo al número de átomos que tengas de cada elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo un átomo de oxígeno, se va a llamar mono. Si tengo dos, se va a llamar di. Si tengo tres, se va a llamar tri. Como prefijo, ¿ok? Se va a entender mejor con unos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos 5 átomos de oxígeno. Por lo tanto, es prefijo penta, ¿ok? Por 5. En este caso tenemos 2 átomos de hidrógeno y aquí tenemos el prefijo di. Y en este caso tenemos 4 átomos de hidrógeno y aquí tenemos el prefijo tetra, ¿ok? Si va antes o si va después, lo vamos a ver ahorita posteriormente, ¿ok? ¿Qué otra nomenclatura tenemos? Tenemos la nomenclatura stop. ¿Qué pasa con la nomenclatura stop? Esta nomenclatura se relaciona con el video anterior que vimos de los números de oxidación. Cuando yo ya sé qué número de oxidación está teniendo mi átomo en esa molécula, puedo entonces nombrarla. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tenemos algunos ejemplos. Supongamos que tengo el átomo de oxígeno. Por ley o por las heurísticas que ya vieron anteriormente, este átomo va a tener un valor de menos 2 como número de oxidación, ¿ok? Y para que mi molécula sea neutra, que es lo que se busca, porque una molécula con carga es muy inestable, este cobre tiene que tomar el valor de oxidación de 2, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace? En números romanos se indica el número de oxidación. Cobre 2 y se le nombra óxido de cobre 2, ¿ok? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos igual menos 2, 3 por 2 me va a dar menos 6, pero aquí tenemos la particularidad, aquí no se usan, no, también como dato no se usan mono, di, ni tri, simplemente es óxido o el elemento que tengas ahí, si sea un sulfuro, sea un sulfato o en este caso que es un óxido, y se coloca el número de oxidación, ¿ok? En este caso, bien, tenemos óxido de hierro y tenemos dos moléculas de hierro. Entonces, ¿qué número necesitamos arriba para neutralizar aquí? Entonces necesitamos un 3. 3 por 2 me va a dar 6 y mi molécula queda sin carga. ¿Qué número de oxidación necesité para hierro? Necesité el número de oxidación de 3. Entonces se va a nombrar óxido de hierro 3. En este caso del aluminio, si se dan cuenta, tenemos el mismo caso que con el hierro. Entonces aquí en óxido de aluminio me va a quedar un óxido de aluminio 3, debido a que mi aluminio tiene que tener un número de oxidación de 3 positivo para poder neutralizar la molécula, ¿ok? Entonces, no quiero entrar tanto en números de oxidación, vamos a centrarnos en esto. Cuando ya conoces qué número de oxidación es el que afectó a tu molécula, lo nombras óxido de o sulfato de, lo que tengas, y pones dentro de los paréntesis el número de oxidación que ocupaste. Y la nomenclatura tradicional, esta es un poquito más de libre albedrío. ¿Qué quiero decir con esto? Se le añade a veces un sufijo al nombre según el número de oxidación con el que actúe, ¿ok? Vamos a ver esto. Vamos a situarnos un poquito en la tabla que les proporcionó la profe. Hay números de oxidación para cada elemento. Sin embargo, hay elementos que contienen más de un número de oxidación.
Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? Como tengo más de un número de oxidación, de repente tengo que aprender a diferenciar en esta nomenclatura qué número de oxidación ocupé, si el más grande, si el más chico, si el intermedio. ¿Qué pasa? Si tengo solo un número de oxidación en mi molécula, siempre va a tener una terminación ico. Pero si en mi molécula, y esto se pueden ir a ver a la tabla periódica que les dio la profa, hay dos, al número menor, si yo agarré el 2, si por ejemplo tengo 2 y 3 y yo agarré el 2, se le nombra con el sufijo oso, y el número mayor con el sufijo ico. Si ya tiene 3 números de oxidaciones en esa tabla, el número menor tiene que llevar un prefijo hipo y un sufijo oso. Si no, si agarré, si por ejemplo tenemos 1, 2 y 3 y yo agarré el 2, simplemente se le agrega el sufijo oso. Y si yo agarré el 3, por ejemplo, entre 1, 2 y 3, se le agrega el sufijo ico. Y para 4 números de oxidación, pues hacemos lo mismo. El menor hipo y oso, el primer intermedio oso, el segundo intermedio oso. Si lo vemos numéricamente, ese sería el 1, 2, 3. Y si agarro el mayor de todos, suponiendo que tuviera un número de oxidación de 4, se le llamaría per y como sufijo ico. ¿Ok? Bien, bien. Una vez que entendimos las tres nomenclaturas, ya podemos empezar a pensar en cómo voy a nombrar a mis elementos o a mis moléculas de acuerdo a cómo están compuestas. Esta tabla que les presento aquí es exactamente la misma que la tabla periódica que les proporcionó la profa, simplemente que en formato tabla. Lo puse así porque de repente para mí, en mi caso particular, y así lo voy a explicar en los ejercicios, me es un poco más visual. Entonces, por ejemplo, en mi grupo 1A tengo mis elementos y todos tienen un estado de oxidación, que es el más 1, ¿no? En mi grupo 2, estos elementos también tienen un estado de oxidación, que es el número 2. Ya llegando al grupo 7, por ejemplo, tenemos que el manganeso tiene varios estados de oxidación, que son todos los que están aquí alrededor. Grupo 8, 9 y 10, pues en realidad ambos comparten simplemente que tienen dos números de oxidación, de 2 y 3, ¿ok? Y así sucesivamente con los grupos, ¿no? A este le corresponde este, a este le corresponde este, y a este le corresponde este, ¿ok? Esta es, les digo, la misma tabla que la tabla periódica. Yo creo que es un poquito más visual en la tabla periódica. Pero vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver los óxidos, que fue lo que ya vieron en clase. Y empezamos con los óxidos metálicos. ¿Cómo están compuestos? Están compuestos de cualquier metal con un oxígeno. ¿Cómo voy a saber eso? Bueno, existe la tabla de metales en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la molécula, en este caso, yo tengo la molécula de óxido de hierro. ¿Cómo sé que es un básico o en dado caso podría ser un ácido? ¿No? Lo primero es diferenciar eso, si es metal o no es metal. Entonces yo tengo mi oxígeno aquí presente y identifico dónde está mi molécula de hierro. Entonces lo ubico aquí y me doy cuenta de que está dentro de los metales, entonces es un básico o es un óxido metálico, como lo quieran ver. Ya que sé eso, puedo proceder a nombrarlo por mis nomenclaturas. ¿Qué seguiría? Ahí está mi molécula nuevamente y en la sistemática. ¿Cuántas moléculas de oxígeno tengo? Tengo una. Monóxido. ¿Cuántas moléculas de hierro tengo? Tengo una de hierro. Solamente se ocupa el prefijo mono generalmente una vez. No se diría monóxido de monohierro, ¿ok? Simplemente con el primero, el dominante. Ok, ya que sé eso, entonces digo, bueno, ¿cuántos números de oxidación tiene mi molécula de hierro? Ya que yo sé que oxígeno es menos 2, ¿no? Y observo que tiene 2, tiene más 2 y tiene también más 3. Entonces aquí yo ocupé el más 2. ¿Qué ocurría? Pues nos íbamos a la nomenclatura stock. Entonces tengo óxido de hierro 2, porque yo ocupé el número de oxidación 2, ¿ok? Y ahora vamos a la nomenclatura tradicional.
¿cuántos números de oxidación yo podía tener? 2. Me voy a mi tabla, busco el 2. ¿Agarra el más chico o el más grande? Agarra el más chico. ¿Cómo va a terminar? Con la terminación oso. ¿Y cómo lo nombro? Óxido ferroso. Esto siempre va a ir sobre el metal, ¿no? La terminación siempre va a estar sobre el metal y se va a llamar óxido siempre. Bien. Y ahora, ok, este es otro ejemplo. De repente llegan y me dicen, tienes esta molécula, ¿no? ¿Qué tipo de compuesto es? Entonces hacemos lo mismo que la vez pasada. ¿Qué tengo? Tengo un oxígeno, al parecer, y también tengo litio. ¿En qué parte de la tabla periódica está litio, no? La ubico. Aquí. ¿Ok? Pertenece a un metal en ese caso. Entonces puedo decir que estoy hablando de un óxido metálico. Pueden proceder las reglas anteriores. Entonces ya aquí tenemos cuántas moléculas de oxígeno. 1. ¿Cuántas moléculas de litio? 2. Vamos a la sistemática. Monóxido, porque tengo solo una de oxígeno, de dilitio, porque tengo 2 de litio. ¿Ok? Y ahora pensamos en el litio. Aquí está mi litio. En la tabla me dice que solo tiene este número de oxidación, que fue el que ocupé perfectamente. Aquí se puede identificar. Aquí voy a tener un más 1 por 2, que me va a neutralizar el menos 2 de aquí, ¿ok? Ese ocupé, ese es el que voy a ocupar. Entonces, cuando obtienes solamente un número de oxidación, no se colocan los paréntesis con números romanos. Simplemente se nombraría óxido de litio. ¿Ok? Ya que tenemos eso nombrado, entonces podemos proceder a ubicar la última nomenclatura, que sería nomenclatura tradicional. Nuevamente, vamos a nuestra tablita. ¿Cuántos números de oxidación puede tener? Solo uno. Entonces va a terminar con el sufijo -ico, llamándose óxido lítico o de litio. En este caso se puede llamar de ambas maneras, pero correctamente y usando la tradicional sería lítico, ¿ok? Ok, entonces, ¿cuándo mi óxido básico deja de ser un óxido básico y se convierte en un anhídrido? Cuando mi oxígeno se mezcla con un no metal. ¿Y cómo lo voy a identificar? Pues precisamente así. Por ejemplo, si tenemos óxido de azufre, vamos a ubicar dónde está el azufre. Está en esta parte de la tabla, ¿no? ¿Qué quiere indicar? Que es un no metal, como lo indica esta tabla. Aquí yo sé que deja de ser considerado un óxido básico y comienza a ser considerado un anhídrido. Disculpen. Ok, aquí entonces ya comenzamos a ver realmente cuáles son sus nomenclaturas, ¿no? Y aquí realizamos las mismas observaciones, de hecho el procedimiento viene siendo el mismo. Una molécula de oxígeno, que quiere decir que va a ser un monóxido, y una molécula de azufre, que va a ser un monóxido de azufre en la sistemática. Y ahora pasamos a analizar sus números de oxidación o sus posibles números de oxidación. El azufre tiene 4 posibles números de oxidación. ¿Cuál tomé yo? Bueno, me regreso a mi molécula y observo que pues está con oxígeno y oxígeno siempre tiene un menos 2. Entonces mi azufre va a tener un 2 para que mi molécula sea neutra. Entonces yo tomé de estos 4 valores, agarré el 2. Entonces en mi nomenclatura stock voy a poner óxido de azufre 2. Y ahora puedo pasar a la tradicional. En la tradicional ya se escucha el nombre anhídrido que no habíamos usado antes, ¿ok? Y observamos la misma observación que en los ejemplos pasados. Entonces tengo 4 posibles números de oxidación. ¿Y cuál agarré yo? Agarré el menor, el más 2. ¿Y qué ocurría en este caso? Se le ponía el prefijo hipo y el sufijo oso. ¿Y cómo quedaría este nombre? Anhídrido hipo sulfuroso. Cuando hay un azufre, se le conoce como sulfuro. Por eso les digo que en la tradición a veces se trata de conocer un poquito de cultura acerca de tus elementos y se le llama sulfuroso, sulfúrico, en este caso, o cualquiera de las terminaciones, ¿no? Sulfuroso, sulfúrico, o hiposulfuroso, como fue este caso.
Y aquí termina nuestro nombramiento de este compuesto. ¿Ok? Ok, y con eso terminamos óxidos. Eh, y vamos a pasar a ver otro tipo de compuesto que son los hidruros, ¿no? ¿Cómo sé cuando tengo un hidruro? Un hidruro se me va a formar cuando tengo mi molécula de hidrógeno mezclada con cualquier otro elemento de la tabla periódica. Y existen también los metálicos y los no metálicos, ¿ok? Y de hecho son tres tipos, porque también están los volátiles. ¿Qué ocurre con los hidruros metálicos? En los hidruros metálicos, como vimos, el hidrógeno tendía a tener un número de oxidación más uno, ¿ok? Pero ¿qué ocurre con los hidruros metálicos? Aquí el hidrógeno ya no se comporta así, el hidrógeno empieza a querer ganar electrones en lugar de cederlos, entonces ya su comportamiento empieza a ser de menos uno, ¿ok? Ya no te voy a aportar, te voy a quitar. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque el metal siempre va a tener generalmente una electronegatividad un poquito mayor y una conductancia mayor. Por eso ocurre, básicamente. ¿Qué ejemplos tenemos? Aquí. ¿Cómo lo identifico? Esto va a ser repetitivo, pero quiero que quede muy claro cómo identificarlo para que no se pierdan, ¿ok? Tengo esta molécula, ¿no? Hidruro de calcio. ¿Cómo sé si es metálico, no metálico o volátil? Que los vamos a ver posteriormente. Bueno, ubico mi calcio igual que en los casos anteriores. Voy a mi tablita y digo, ah, es un metal. Ok, entonces es un hidruro metálico. Prosigo. Empiezo a nombrarlo como nombré los anteriores. Tengo dos hidrógenos y tengo un calcio. Entonces ya tenemos un dihidruro de calcio. Nuevamente se pone un prefijo antes, no se diría dihidruro de monocalcio. Ya con el primer prefijo es suficiente, el predominante, acuérdense. Y ahora pienso en qué números puede tener el calcio. Y el calcio solamente puede tener un número de oxidación de más 2. Entonces ese está muy sencillo. Ese es el que ocupo. Recordemos que aquí es menos 1. Y este va a obtener 2. Y este va a estar multiplicado por 2. Pues hacen que mi molécula se enamore, ¿ok? Nuevamente, cuando se tiene un número de oxidación únicamente, no es necesario reportarlo porque ya se da por hecho que es ese, porque no tienes para dónde moverte, ¿no? Cuando tienes más de un número de oxidaciones, cuando ya empiezan a aparecer los paréntesis. Entonces se llama hidruro de calcio como tal. Y apliquen exactamente, como les dije, las mismas reglas. ¿Cuántos números de oxidación tuve? Solamente tuve uno. Por lo tanto, solamente voy a tener un sufijo, ico. Y se llama hidruro cálcico, en este caso, ¿ok? Siempre con la palabra hidruro por delante. Y ahora, ¿cómo saber cuándo es un hidruro no metálico? Exactamente el mismo procedimiento. El hidruro no metálico es cualquier elemento de hidrógeno mezclado con algún elemento de la tabla periódica no metálico. En este caso se comporta de manera normal. El hidrógeno tiende a tener el número de oxidación más 1. Y generalmente bueno, en realidad por la convención de la tabla periódica es en los grupos 6 y 7 donde se suelen dar estos intercambios, ¿no? Aquí, en estos dos, 6 y 7. ¿Por qué no ocurren en el grupo 8? Estos son gases nobles. Estos ya están completos, estos no quieren un enlace. Ya tengo mis 8, mi regla del octeto está completa, yo ya no quiero enlaces. Estos nunca se enlazan, siempre están en forma de gas. Ok, entonces ya habiendo aclarado esto, pues recuerden, fíjense en el término 6 y el término 7. Les voy a hacer un pequeño PDF, yo creo que también para ayudarlos a identificar más o menos cuándo es cada uno. Y, ok, sigamos. Cuando esté este video arriba, el PDF ya debe estar en archivos, ¿ok? En la parte de archivos se va a llamar compuestos, cómo identificarlos o algo así, el más reciente que ven. Vamos a ponerle compuestos para que lo vean ahí cuando vayan a archivos, ¿ok? Y, ok, vamos a ver el ejemplo del sulfuro de hidrógeno. Aplicamos exactamente la misma mecánica. ¿Dónde está mi sulfuro? O mi azufre en este caso. Está aquí. Me doy cuenta que está en la sección de no metales, entonces entra en un hidruro no metálico. ¿Cómo se nombra? Ocupan la raíz del no metal y le agregan el uro de hidrógeno.
Ya cuando es tradicional es cuando ya empiezan a ocupar la nomenclatura ácido, bueno, más bien el nombre ácido, y al no metal se le agrega el hídrico, ¿ok? Ok, ¿qué ocurre? Pues hacemos exactamente el mismo análisis como les comentaba, que no cambia, y tenemos un átomo de azufre y dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, mi nomenclatura tradicional, ya aquí pues se agregan el término dihidrógeno y sulfuro, ¿ok? Sulfuro de dihidrógeno, en este caso. ¿Cuáles son los posibles números de oxidación? Para el azufre, como vimos en el ejemplo anterior, hay 4. ¿Y cuál agarré? Bueno, pues recordemos que como indicaba la diapositiva anterior, mi hidrógeno va a tener un 1 aquí, por lo tanto mi calcio tuvo que agarrar el más 2. Pero al tener el hidrógeno pues un número de oxidación único que es 1, solamente se coloca sulfuro de hidrógeno, ¿ok? Y aquí ya no, en la tradicional ya no tomamos en cuenta tanto la tabla, recordemos como decía aquí, que se coloca ácido y la raíz del no metal más el sufijo hídrico. Entonces se va a llamar ácido sulfhídrico, que el sulf es el prefijo de sulfuro. ¿Ok? Ok, pero ocurre una variación importante. De repente observamos esta fórmula, si podemos llamar así, y observamos que también es un no metal más un hidrógeno. Y de repente puede llegar la cuestión de cómo diferencio entre si es un hidruro volátil o es un ácido, ¿no? Porque los hidruros volátiles solo aplican para este tipo de compuestos, no bien para estos elementos, nitrógeno, fósforo, antimonio, carbono, silicio y boro. Si se les presenta el caso de que tienen un metal más un hidrógeno, pero es uno de esos elementos, descartan el anterior y saben que es uno volátil, ¿ok? Para este caso en particular, hidrógeno también toma el valor de 1. Otra cosa que hay que recalcar es esta tabla. Esta tabla es especial, ¿por qué? Porque para la nomenclatura tradicional tampoco se va a tomar en cuenta los prefijos anteriores que habíamos visto, sino que se va a tomar en cuenta esa tabla. Y con base a esa tabla vamos a escribir la nomenclatura tradicional, pero eso un poquito más adelante. Vamos a ver el ejemplo. En este caso tenemos antimonio e hidrógeno, ¿no? Vamos a buscar una tablita a ver si está. Sí está, aquí está. Se llama Estivano. ¿Ok? En sistemática, ¿cómo sería? Nuevamente, 3 de hidrógeno, 1 de antimonio, trihidruro de antimonio. Pasamos a la nomenclatura stock. ¿Cuántos números de oxidación puede tener el antimonio? 1, 2, 3. ¿Cuál tomé? Bueno, más fácil. Si esto vale 1, por regla, esto va a tener que valer menos 3. Tomé este. Entonces, mi antimonio va a valer menos 3, hidrógeno 3, y mi nombre stock va a ser hidruro de estivina. Les digo que hice un poquito de cultura general de saber cómo se llama, que se llama Estivano. 3, ¿ok? Y ahora, nuevamente, Estivano. ¿Qué ocurre acá? Mi tradicional se va a llamar estivina como tal. ¿Ok? ¿Por qué el ano? ¿Por qué el ina? Eso depende del número de oxidación que hayas tomado, igual que en casos anteriores. ¿Ok?